Buenas noches, pues aquí estamos nuevamente, ahora en nuevo lugar, ¿no? La especial, pero aquí en el corazón de la revolución. Yo no quiero café. Bueno, hemos estado hablando sobre el tema de la escuela de Frankfurt. La comunicación es muy importante. Jürgen Habermas es, como lo vimos la vez pasada, el que cierra con broche de oro la escuela de Frankfurt. ¿Qué es lo que está pasando? Voy a repetir algunas de las cosas de la semana pasada para que quede más claro. Lo que sucede con la escuela de Frankfurt, con la teoría crítica de Adorno y de Horkheimer, es que el modernismo, la modernidad, no cumplió lo prometido. Principalmente ellos van a hacer una crítica al positivismo lógico y a la ciencia, ¿no? ¿Qué pasa? La ciencia no se puede desligar de la sociedad. Los avances científicos tienen que ser aceptados, degustados y disfrutados por la sociedad, pero no está sucediendo eso. Eso es lo que ellos notan. La ciencia es demasiado racional y no aterriza y no satisface las necesidades individuales. ¿Sale? Ok, voy a empezar con Habermas y la comunicación. Ellos se enfocaron mucho, Habermas se dio cuenta que ese fracaso de Marx, que fue un fracaso, los proletarios nunca tomaron el poder, hubo más o menos un progreso en el socialismo ruso, principalmente en el campo, pero Rusia se industrializó, o sea, no era lo que se pensaba. De hecho, para Adorno sostiene que el arte y la cultura, no la ciencia, ya la ciencia, la verdad, una manita, un dedito para abajo. La ciencia no, el arte y la cultura pueden transformar a la sociedad, como dijo Marx. La filosofía solo hace interpretaciones de la sociedad, lo que hay que hacer es cambiarla a la sociedad, y es lo que la escuela de Frankfurt buscaba. Y Adorno piensa que ese cambio va a venir de la cultura y del arte, pero no de cualquier arte, no del arte chafa, el arte kitsch, el arte masificado y sojuzgado por la burguesía, sino un arte selecto, un arte de vanguardia. Es lo que puede transformar a la sociedad. Pero les hablaba a ustedes de que por qué el modernismo fracasó porque se rompió la comunicación social. Por eso Habermas explica con los universales del habla la estructura ideal de cómo podemos retomar el camino de la comunicación. Nuevamente voy a repetir de la semana pasada, ¿no? Lo que se va a criticar en la escuela de Frankfurt es la deshumanización de la individualidad que hace la ciencia y los sistemas racionales. Los sistemas racionales o el racionalismo de la ilustración es inhumano. No responde a las necesidades concretas de la individualidad personal de cada ser, irrepetible, único y distinto. Ahí está el problema del racionalismo. Y el racionalismo, cuando llega el fascismo, cuando llega el holocausto, eso es precisamente el resultado de eso, el resultado de una racionalidad deshumanizada. Cuando Adorno y Horkheimer huyeron del Partido Nacional Socialista a América, se instalaron en la Universidad de Columbia. Allí continuamos sus trabajos y bueno, pues voy a decir un chiste, ¿no?
alguien nos podía criticar de que mientras otros andaban dando de guamazos en la guerra, ellos se huyeron a filosofar, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos esto. ¿Qué más? No sé cuánto tiempo me queda, podría leer algo. En 1923 se funda en Frankfurt del Meno un instituto de investigación social asociado a la Universidad de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt surge como un grupo filosófico en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, en un panorama en el que el proletariado no había producido la revolución como lo había previsto Marx, y por el contrario había fracasado completamente en Alemania, aunque se produjo en contextos agrarios como el ruso. Ok, estaba leyendo, ¿no? No había llegado a Rusia más que por medio de los campesinos y todo eso. Bueno, entonces el papel de la izquierda quedó cuestionado, si tú como de izquierda, ¿verdad?, me dices que Marx y esto y lo otro, y si no, realmente no se cumplieron los ideales, pues algo aquí anda mal, ¿no? Bueno, voy a hablar ahora de la teoría crítica y la teoría tradicional. ¿Qué es cada una, no? Por teoría tradicional vamos a entender la modernidad, la ciencia que dice las matemáticas son universales en China, en México, en cualquier lugar del mundo. Como ciencia universal no hay matemáticas individualistas o matemáticas mexicanas, no hay matemáticas mexicanas. O sea, la matemática se enseña parejo en cualquier país porque es una ciencia que no admite la diferenciación, lo individual. Eso dice la teoría tradicional. La teoría tradicional le da mucho énfasis a la razón y pues ve que el sentimentalismo no está muy bien, que digamos. Por otro lado, la teoría crítica, que es la teoría que va a abanderar Horkheimer y la Escuela de Frankfurt, va a criticar a la teoría tradicional. Va a decir, hey, no, teoría tradicional. Las ciencias, en primer lugar, están conectadas al tiempo y al espacio. La ciencia está conectada a las necesidades de una cultura concreta. Tú no me puedes imponer una ciencia despersonalizada, una ciencia universal. Porque tú me dices que la ciencia allá en Noruega, ¿verdad?, pero en México son otras las condiciones sociales. Además, la gente, el pueblo, esa ciencia la tiene que recibir de libre albedrío y de aceptar para beneficio de la misma sociedad, no vas a imponer tú nada, ¿no? Entonces sí se hablaría para la teoría tradicional de unas matemáticas mexicanas, de una física mexicana, y es lo que hacen los programas de ciencias de las escuelas nacionales. Por eso México tiene sus propios físicos, sus propios químicos, sus propios científicos, porque las necesidades de la Ciudad de México no tienen nada que ver, o habrá una parte que sí, pero mucho no, con las necesidades de Nueva York. Entonces no vamos a traer a un científico americano a que resuelva los problemas de la Ciudad de México. Tiene que ser un científico egresado de la UNAM que conozca el contexto y la cultura mexicana para que aplique una ciencia a nivel nacional para mexicanos.
Eso es una observación muy interesante que hace la teoría crítica sobre la teoría tradicional y sobre el positivismo. No sé si quedó claro esto. Ahora, ¿qué más? Resta lo que me puedo leer, ¿no? Porque lo que explico en palabras es una cosa, pero ya lo he escrito aquí es otra, ¿no? La teoría crítica se opone radicalmente a la teoría teórica, a la idea de teoría pura, que supone una separación entre el sujeto que contempla y la verdad contemplada. E insiste en un conocimiento que está mediado por la experiencia, por la praxis concreta de una época, como por los intereses teóricos y los intereses extrateóricos, intrateóricos y extrateóricos, que se mueven al interior de las mismas. Lo cual significa que las organizaciones conceptuales o sistematizaciones del conocimiento, o sea, las universidades, es la época, un filósofo de la época. Fíjense que les estaba leyendo, ¿no? Lo cual significa que las organizaciones conceptuales o sistematizaciones de conocimiento, en otras palabras, las ciencias, se han constituido y se constituyen en relación a un proceso cambiante de la vida social. Dicho de otra manera, la praxis y los intereses teóricos y extrateóricos que se dan en determinado momento histórico revisten de un valor teórico cognitivo, pues son el punto de vista a partir del cual se organiza el conocimiento científico y los objetos de dicho conocimiento. Surge así una aversión a los sistemas teóricos cerrados y un gran interés por el contexto social sobre el cual se buscaba influir directamente a través de la filosofía. Se preocuparon por el método dialéctico instrumentado por Hegel, los exponentes de la escuela de Frankfurt, y trataron, como sus predecesores, de orientarlo en una dirección materialista. Ellos estaban particularmente interesados en explorar las posibilidades de transformar el orden social por medio de una praxis humana tradicional. Entonces, como les digo, ¿no? ¿Qué es la teoría crítica y qué es la teoría tradicional? La teoría tradicional es el positivismo lógico, que está en contra de la teoría crítica. Esto es de fundamental importancia. ¿Por qué? Porque yo quisiera poner un ejemplo, ¿no? Hoy tenemos una compañía Telcel y todos usamos internet, todos usamos iPhones, todos usamos teléfonos. Todo ello es un conocimiento científico de cierta manera que nos impusieron o del cual nosotros hemos participado en algo. No. Entonces ha habido un poder económico que ha utilizado la ciencia para dominio de para poder económico de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, por eso decía Teodoro Adorno, ya el progreso social ya no va a venir a través de la ciencia. La ciencia podrá seguir inventando nuevas televisiones, nuevos iPhones, nuevas telefonías celulares, pero el cambio social no se va a dar, no a través de la ciencia, no a través de la ciencia. Ok, entonces, sigo leyendo, mira, finalmente esta teoría crítica, transformadora del orden social, que busca un mayor grado de humanización, antropogénesis, se fundamenta en el concepto hegeliano de la razón. Es decir, la teoría crítica asume como propia la distinción entre razón y entendimiento.
¿Cuál es la diferencia entre razón y entendimiento? Nosotros conocemos por medio de la experiencia y entonces entendemos. Pero al hablar de razonar no tiene que ver nada con la experiencia de los sentidos. Hablar de razonar es cerrar los ojos y entonces decir, déjame ver, ya tengo la solución. Ahí estás utilizando la razón. Y cuando usas el entendimiento es cuando a través de la experiencia comprendes algo. Esa es la diferencia entre razón y sentimiento y entendimiento. Entonces dice, es decir, la teoría crítica asume como propia la distinción entre razón y entendimiento y entiende que la razón lleva a determinaciones conceptuales finitas. O sea, la razón crea instituciones de gobierno, crea leyes. Como les decía entonces, con la razón pensamos, con el entendimiento conocemos. Estas posturas teóricas generales pueden ser rastreadas a través de autores como Horkheimer, uno de los directores y miembros más destacados de la Escuela de Frankfurt, y quien plantea el debate entre teoría tradicional y teoría crítica, al igual que Habermas, quien comprende esta distinción dentro de una racionalidad procedimental, a partir de la cual el conocimiento humano no opera según presupuestos jerárquico-metafísicos, teoría tradicional, sino pragmáticos, procedimentales, teoría crítica, al interior de la comunidad, de las comunidades científicas y de los mundos socioculturales de la vida. Esto significa que todo modo de conocer es interesado, lo que tú decías, y que solo conocemos por el interés. Es lo que él decía, ¿no? Esto lo trabaja Habermas a partir de una teoría de los intereses rectores del conocimiento, que son, en su terminología, el interés cognitivo práctico y el interés cognitivo técnico, que tienen sus bases en estructuras de acción y de experiencias profundas vinculadas a sistemas sociales, y el interés cognitivo emancipatorio, que posee un estatus derivado y asegura la conexión del saber teórico con la práctica vivida. Se concluye así que la teoría crítica es una teoría que al mismo tiempo que aspira a una comprensión de la situación histórico-cultural de la sociedad, aspira también a convertirse en la fuerza transformadora de la misma, en medio de las luchas y las contradicciones sociales. Aquí hay que notar ciertos errores en el pensamiento humano que la Escuela de Frankfurt nos llama la atención. El primer gran error es divorciar la teoría y la práctica. Ese es un error garrafal que ha seguido con ritualística perseverancia en las universidades y en las escuelas. Divorciar la teoría y la práctica. ¿Qué es lo que pasa? Que el verdadero pensador, el verdadero benefactor social, tiene que estar en contacto con la práctica. Tiene que estar siempre en contacto, y a partir de ella, dice la teoría crítica, crear un cambio. La teoría crítica es formulada por Max Horkheimer por primera vez en su obra de 1937, Teoría tradicional y teoría crítica, así se llama. Teoría tradicional y teoría crítica. El proyecto inicial se define como un marxismo heterodoxo, es decir, pretende desarrollar una serie de teorías atentas a los problemas sociales, como la desigualdad de clases, no solo desde el punto de vista sociológico, sino también filosófico. Aspiraban a combinar a Marx con Freud, reparando en el inconsciente y en las motivaciones más profundas. Por ello, la teoría crítica debería ser un enfoque que, más que tratar de interpretar, debería poder transformar el mundo, al
mismo tiempo, se propone dar importancia a los factores sociales, psicológicos y culturales a la hora de abordar los temas sociales. Sí, entonces, efectivamente, ¿no? El Freud, por eso yo estoy traduciendo este libro para mi blog, González. Voy a traducir próximamente el capítulo 13 de este libro de psicología que se llama La personalidad, donde se va a explicar nuevamente mejor todo el psicoanálisis. Es una teoría que si creemos o no en ella, tenemos que conocer. Voy a hablar ahora del exilio ante la llegada de Hitler. Con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en 1933, sus miembros, o sea, Adorno y Horkheimer, se ven obligados a huir de Alemania. Tras recorrer varias ciudades europeas, el instituto se instalará finalmente en Nueva York, donde permanecerá hasta 1950. Allí se trasladan Adorno y Horkheimer, las figuras más destacadas de esta etapa. ¿Quién fue el director de la escuela de Frankfurt? Horkheimer. En las primeras investigaciones sobre la teoría comunicativa, sobre comunicación que se llevaron a cabo en Estados Unidos, de enfoque empirista y ligadas a grandes instituciones como la Fundación Rockefeller, surgirán las principales diferencias entre teoría crítica y positivismo, que marcarán los sucesivos debates y los estudios sobre comunicación y sociedad en la mitad del siglo XX. Desde la teoría crítica se proponía ampliar el concepto de razón, de manera que el pensamiento se liberara de los límites marcados por la práctica empirista y de una visión objetiva de la realidad. El empirismo, como la dialéctica, fue una vez una filosofía, pero una vez reconocido esto, el término filosofía, que a nosotros se nos reprocha como si fuera una vergüenza, deja de causar horror y se revela a sí mismo como la condición y la meta de una ciencia que quiera hacer algo más que simple técnica y que no se doblegue a la burocracia. Esta es una cita de Teodoro Adorno y creo que ha dado una excelente definición de filosofía, la voy a volver a decir. Según Adorno, ¿qué es la filosofía? La filosofía es una ciencia que quisiera hacer algo más que una simple técnica y que no se doblegue a la burocracia. Eso es la filosofía. Es una excelente definición de la palabra del concepto de filosofía. ¿Qué es la filosofía? Y es que la filosofía es algo que se está moviendo con el tiempo. Y la filosofía en esos años era la escuela de Frankfurt, era la teoría más avanzada de filosofía. Y dieron una excelente definición de filosofía. ¿Qué filosofía es? Una ciencia que quiere dejar de ser una simple técnica y que también quiere desligarse o independizarse o doblegarse a la burguesía. La denuncia de la teoría crítica se centrará en las implicaciones institucionales y mercantiles del enfoque positivista. Lo que tú decías, la ciencia sirve para el burgués y para el poder político. El burgués y el poder político utilizan una herramienta muy importante de sojuzgación popular. ¿Cuál es esa herramienta? La ciencia. ¿Y cuál es su aparato ideológico? El positivismo. El enfoque positivista naturaliza las exigencias propias de la sociedad de consumo, sin prestar atención a los conflictos sociales. Por su lado, Marx Horkheimer centró su crítica al positivismo en su libro Crítica de la razón instrumental, publicado en 1946, a partir de unas conferencias que impartió en la Universidad de Columbia
a lo largo de 1944. Voy a leer una cita de Horkheimer de ese libro. Dice: mediante su identificación de conocimiento y ciencia, el positivismo limita la inteligencia a funciones que resultan necesarias para la organización de un material ya tallado de acuerdo con el molde de la cultura comercial. Ok, entonces continúo leyendo. Juntos Adorno y Horkheimer publicaron en 1944 el ensayo Dialéctica de la Ilustración, libro que se revelaría fundamental a la hora de abordar los problemas relativos a las conexiones, escuchen esto, entre comunicación y sociedad. Se plantea, según sus autores, como un proyecto para alcanzar conceptos que promuevan un cambio social. Hasta ahora, los filósofos, citando a Marx, han interpretado el mundo. A partir de ahora deberían ayudar a cambiarlo. Marx. En el libro presentan el fascismo no solo como un hecho puntual ocurrido en Occidente, sino como una de las consecuencias de la modernidad. Entonces, aquí se ha hablado de muchos temas, pero también yo quisiera que se le diera enfoque al concepto de comunicación. A ver más. Te voy a decir un poco más de eso, porque si no hay comunicación no hay progreso dialéctico. O sea, tiene que haber una dialéctica entre Carlos Slim y la sociedad, ¿no? Pero ahorita no hay un estatismo y hay inconformidad porque no se ha abierto un canal de comunicación. Ambas partes tienen que empezar a dialogar, ¿no? Ok, ahora Horkheimer y Adorno señalan en Dialéctica de la Ilustración, en ese ensayo, que la ilustración tiene un modo de concebir las relaciones de poder que desde un principio hace que nos enfrentemos a la diferencia y a la alteridad de un modo conflictivo. ¿Qué está pasando aquí? No se ha hablado mucho de poder, tú hablas mucho del pastoreo, pero ese es el tema que también no hemos hablado mucho. ¿Cómo fracasó la modernidad? No eliminó el poder. El poder todavía está presente ahí como un fantasma, el uso del poder. ¿Qué es lo que está pasando? La diferencia y la alteridad quiere decir que lo aleatorio, o sea, la ciencia te presume que las cosas siempre se repiten y no. También hay eventos aleatorios que la ciencia le saca la vuelta. Claro, se quiere acercar a través de ciencias como probabilidad y estadística, pero no hay nada exacto que te profetice que el dado va a caer con ese número. Son las partes que la ciencia ahí, que es todopoderosa y todo le saca la vuelta. Y también la ciencia no respeta la diferencia. La ciencia no tiene que ser tan universalista, ¿no? Okay. Los procesos de subjetivación modernos, entendiendo por tal todos aquellos procesos sociales y culturales formativos que explican lo que hemos llegado a ser, se caracterizan por su tendencia a la homogeneación y a la destrucción de la diferencia. Es lo que hace la teoría tradicional o la modernidad. De este modo, la razón se usa de un modo eminentemente destructivo, que socava las potencias liberadoras que siempre tuvo la modernidad. Ello lleva a Habermas a indicar que la modernidad tiene un proyecto emancipador truncado, que todavía puede llevarse a cabo. ¿Cómo? ¿A través de qué elementos? La teoría comunicativa, a través de la comunicación. Pero que es necesario volver a reinterpretar la racionalidad desde un punto de vista libre de dominación. ¿Sale? Sin embargo, autores como Schopenhauer y Christoph Twerk
Han cuestionado que Habermas sea un continuador legítimo de la teoría crítica de Horkheimer y Adorno, ya que su reinterpretación de una racionalidad libre de dominio supone la renuncia a algunas de las pretensiones fundamentales de estos y de la herencia del marxismo occidental. En Dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer sostiene que la ruina de la civilización que la ruina de las... En la Dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer sostienen la ruina de la civilización definitivamente mal lograda. El devenir o decurso del proceso de la civilización se entabla como relación dialéctica entre el mito y la ilustración. Así, en la antigüedad, la mitología había constituido un intento de dominación y explicación de la naturaleza. La ilustración despojó al mundo de esta dimensión mágica. Mirando al pasado, se tiene la brutal barbarie del nazismo y mirando hacia adelante, se puede avisorar una comunidad de hombres masa en la que la libertad se va atrofiando por los manejos de la industria cultural. Los principales exponentes de la teoría crítica son Horkheimer, Theodor Adorno, Marcuse y Habermas. Los principales teóricos fundadores de la teoría crítica, Horkheimer, Adorno y Marcuse, tenían como principal interés la emancipación del hombre a través de la filosofía, de la conciencia y de la denuncia de los elementos de manipulación y dominación del sistema que impiden el libre desarrollo de las capacidades sociales y humanas. En su diagnóstico, los teóricos frankfurtianos expusieron la irracionalidad de la racionalidad del sistema social, político, cultural y económico, que estaba basado en una racionalidad instrumental y estratégica que limitaban la capacidad crítica y reflexiva, lo que propiciaba una cultura manipulada y poco reflexiva que justificaba un sistema de dominación y explotación del hombre por el hombre.